Hay 10 reglas dando vueltas sobre cómo se supone que debes usar tu reloj. Mano no dominante, broche centrado, la correa correcta para cada ocasión. Suenan a manual técnico, pero en realidad están decidiendo algo mucho más personal. ¿Qué tan libre te sientes de disfrutar el reloj que ya tienes puesto? Hoy vamos a revisar las 10, una por una. Vamos a separar las que de verdad protegen tu reloj de las que solo existen para que sientas que necesitas permiso para usarlo. Y al final vas a saber cuál es la única de las 10 que en serio te puede costar dinero. Empecemos rápido con 2. Regla 1. El ajuste. Tu reloj no debe deslizarse en la muñeca como una pulsera ni cortarte la circulación. La prueba es simple: un dedo entre la correa y la piel, ni más ni menos. Esa regla sí tiene un costo real si la rompes. Muy suelto y el reloj se golpea con todo. Muy apretado y terminas con marcas en la piel al final del día. Nada de eso es sobre lo que piense otra persona. Es sobre tu propio reloj y tu propia muñeca. Y esa misma regla del ajuste tiene una excepción real, no inventada. Las pulseras Jubilee viejas, las de relojes vintage, vienen estiradas por décadas de uso y se usaron sueltas toda su vida. Forzarlas al ajuste moderno de un solo dedo se ve raro, no elegante. O sea que hasta la regla más simple de todas tiene una letra chica que dice depende del reloj, que es exactamente lo contrario de una regla fija. Regla 2, la muñeca no dominante. Si eres diestro, el reloj va en la izquierda. Y aquí ya empieza a complicarse. Porque la razón que dan es histórica y suena sólida. La mano dominante es la que golpea marcos de puertas, bordes de escritorio, todo el día. Ponerlo en la otra muñeca reduce los golpes. Eso es cierto y tiene sentido. Pero hay una historia real que se me quedó grabada. Un hombre de 64 años lleva usando reloj desde los 8, todos los días. Y nunca supo que lo estaba haciendo mal. 60 años de reloj en la muñeca que no era según la regla. Y nunca se le rompió nada. Nunca perdió nada. Nunca nadie lo corrigió. La regla protege el reloj de un golpe, sí. Pero la manera en que se presenta no es esto te conviene. Es esto es lo correcto. Y esas dos cosas no son lo mismo. Una es información útil. La otra es una nota que aprueba o reprueba cómo usas un objeto que es tuyo. De hecho, esta misma regla trae algo interesante escondido, si la sigues hasta el final. Tiene excepciones oficiales. Existen relojes destro con la corona del lado izquierdo hechos justo para quien quiere usarlo en la muñeca derecha sin que le estorbe. Panerai, Tudor y hasta Rolex tienen modelos así. O sea que la propia regla, contada completa, ya admite que la muñeca correcta depende de tu vida, no de una tabla fija. Y si depende de tu vida, ya dejó de ser una regla y se convirtió en una recomendación, que es otra cosa completamente distinta. Y ahí es donde el video se pone interesante porque las siguientes 3 reglas ni siquiera necesitan que alguien más te vea para funcionar. Y ya que hablamos de cinturón, aquí hay algo curioso. Puedes pasar meses ajustando tu reloj a la perfección, la correa, el ajuste, cómo se sienta en la muñeca, y aún así salir todos los días con un cinturón que nunca elegiste ni pensaste. Es el único accesorio que no recibe atención hasta que el cuero se agrieta en el agujero de siempre o el pantalón empieza a caerse a media reunión. Por eso el patrocinador de hoy es Anson Belt & Buckle. Es una empresa familiar fundada por un padre y su hijo que reinventó el cinturón normal por completo. En vez de agujeros fijos, usan un sistema de ajuste por riel con más de 30 posiciones, cada una a medio centímetro de distancia. Dejas de elegir entre muy apretado o muy suelto y llegas al ajuste exacto todos los días. Las correas son de cuero genuino y las hebillas están hechas para aguantar años con garantía de por vida sobre el funcionamiento. Así que el único accesorio en el que nunca piensas se convierte en el único que nunca vas a tener que volver a pensar. Si entras al link en la descripción para armar tu set, te llevas 2 piezas de regalo, una hebilla y una correa, completamente gratis. Son 3 hebillas y 3 correas, que se combinan entre sí para 9 combinaciones distintas de cinturón, todo en una sola caja.
clic en el link, arma tu set y con eso volvemos al reloj. Dale la vuelta a tu reloj ahora mismo. Mira dónde cae el broche cuando el brazo está relajado. Según la regla, debe quedar centrado atrás, justo en el medio de la muñeca. Si no, el reloj gira todo el día. Y eso, dicen, se ve mal. La corrección es contraintuitiva. No quitas eslabones parejos de los dos lados. Quitas 2 más del lado de las 6 que del lado de las 12, porque la parte de abajo de la muñeca es más curva. Es un dato real, tiene una razón anatómica de verdad. Pero fíjate en algo, nadie te ve el broche. Nadie en la calle te da vuelta la muñeca para revisar si está centrado. Lo revisas tú, para ti, en el espejo del baño o mientras te lo pones antes de salir. Y aún así, si no está perfecto, sientes que hiciste algo mal. Sigamos. Regla del cambio de correa. Usa una herramienta de resorte de verdad, nunca un cuchillo ni un desarmador, porque puedes rayar el estuche o dañar el resorte. Esa también tiene costo real. Un rayón en el agujero de la asa es carísimo de arreglar y se nota para siempre. Hasta ahí, bien. Pero mira la lista completa de instrucciones para cambiarte tú mismo la correa sobre una superficie suave, empujando el resorte hacia el estuche y no hacia afuera. Es un proceso cuidadoso, técnico, correcto, y absolutamente nadie te está viendo hacerlo. Y la última de esta parte, darle cuerda. Si tienes un reloj mecánico, la regla dice que lo ideal es darle cuerda con el reloj fuera de la muñeca, como parte de una rutina. Hasta quien escribió esta lista de reglas admite que se equivocó en 3 de las 10 cuando empezó, y eso es honesto de su parte. Pero mira el patrón completo de estas 3 reglas. Ninguna tiene un juez esperando afuera de tu casa. No hay ningún examinador parado en la puerta de tu trabajo, revisando si tu broche quedó centrado. No hay nadie tomando nota de si le diste cuerda antes de salir o después. Y sin embargo, las 3 se presentan exactamente con el mismo peso que una regla que sí importa. Como si hacerlo bien a solas fuera parte del trabajo de ser dueño de un reloj y no simplemente usarlo. Aquí es donde quiero que pienses en ti, no en el video. Antes de salir, te miras la muñeca una vez más. Revisas que el broche esté centrado. Revisas que la fecha esté bien puesta. Revisas que no haya una mota de polvo en el cristal. Y nadie, absolutamente nadie, va a notar ninguna de esas 3 cosas hoy. Ni tu pareja, ni tu jefe, ni el mesero del restaurante. La única persona que audita esa muñeca eres tú. Eso tiene nombre, y no es miedo a que otros te juzguen, porque en este caso no hay otros mirando. Es lo que yo llamo el modo inspección, cuando revisas tu propio objeto como si tuvieras que aprobar un examen que nadie más está calificando. Y el problema no es cuidar el reloj, cuidarlo está bien. El problema es que la revisión nunca se apaga, ni siquiera cuando estás completamente solo. Aquí hay un filtro que sí te sirve, hoy mismo, con el reloj que ya tienes puesto. La próxima vez que te sorprendas revisando algo del reloj antes de salir, pregúntate una sola cosa. ¿Esto protege el mecanismo o solo protege la sensación de que lo hice bien? Si es lo primero, hazlo. Cuesta dinero real ignorarlo. Si es lo segundo, puedes soltarlo y nada malo va a pasar. Esa pregunta sola te quita la mitad del ruido que traes con el reloj puesto. Es uno de los 3 filtros que armé completos en el Anti-Hype System. Y te lo digo con la misma honestidad de siempre. No lo compres si buscas una lista de qué reloj comprar, porque eso no es lo que hay adentro. Lo que hay es el sistema completo, para que la próxima vez que dudes de algo en tu propio reloj, sepas si es el reloj hablando o es el modo inspección otra vez. Cuesta $20, menos de lo que cuesta arreglar un mecanismo dañado por ajustar la fecha en el momento equivocado, que es justo la regla que sigue. Se paga solo la primera vez que dejas de revisarte por nada. Está en la descripción wristtheory.store. Ahora sí, volvamos a las medidas porque aquí el patrón cambia otra vez. La regla dice que el diámetro del reloj no es lo que de verdad importa. Lo que importa es la medida de asa a asa, la distancia vertical entre la parte de arriba y la de abajo del estuche. Si esa medida es más larga que tu muñeca, el reloj se ve grande, sin importar qué tan chico sea el número del diámetro. Y aquí hay un dato incómodo. Las marcas casi nunca publican esa medida en un lugar visible. La ponen al fondo, en letra chica, en la ficha técnica. El diámetro sí lo gritan en cada anuncio,
anuncio. Esa parte de la regla tiene un costo real y verificable. Dos relojes con el mismo diámetro pueden sentarse completamente distinto en la misma muñeca solo por esa medida oculta. Y hay más detrás de esa medida escondida. La forma de tu muñeca también cambia la cuenta. Una muñeca plana aguanta una medida de asa a asa más larga que una redonda, aunque las dos midan lo mismo alrededor. Dos relojes de 40 milímetros de diámetro pueden sentarse completamente distinto en la misma muñeca. Uno con 46 milímetros de asa a asa, el otro con 50. Esa diferencia sí la vas a sentir todos los días, incluso si nunca la mides con una regla. Hasta aquí, información útil del tipo que te ahorra dinero en una compra mala. Pero después la regla original sigue y empieza a hablar de otra cosa. Habla de vestir el reloj según la ocasión, de mezclar el color de la correa con el cinturón, de que un reloj no debe ser lo primero que la gente note de ti. Y hay una frase que resume esto mejor que cualquier explicación larga. No sabía que impresionar a otros hombres era lo que decidía qué correa me pongo. Es sarcasmo, pero apunta exactamente al lugar correcto. Porque una cosa es la regla del asa a asa, que te protege de comprar algo que se ve mal en tu muñeca por una razón física y medible. Y otra cosa muy distinta es la regla de qué correa conversa con tus zapatos, que no protege nada, solo dirige cómo te lee alguien que ni siquiera sabe qué reloj traes puesto. Las dos vienen en la misma lista, dichas con el mismo tono de autoridad, como si pesaran lo mismo. Y ese es el problema real de toda esta lista de reglas. No es que estén mal, varias tienen razón. El problema es que mezclan reglas que te cuidan a ti con reglas que te editan para otra persona y no te dicen cuál es cuál. Cuando todo suena igual de importante, dejas de poder distinguir la regla que te ahorra un dolor de cabeza de la regla que solo te quita la libertad de ponerte el reloj que ya te gusta. Y esa mezcla no es un accidente de edición. Una lista de reglas se siente más autoritaria cuando todas pesan lo mismo, aunque no sea cierto. Suena mejor decir 10 reglas que todo hombre debe saber que decir 6 reglas mecánicas y 4 opiniones de estilo disfrazadas de reglas. Pero la segunda frase es la que en realidad describe esta lista. Y aquí llegamos a la única regla de las 10 que sí tiene dientes de verdad. Si tu reloj es mecánico o automático y tiene fecha, hay una ventana peligrosa, más o menos entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. En esas horas, el mecanismo de la fecha ya está enganchado, empezando el cambio por dentro. Si en ese momento fuerzas la corona para adelantar la fecha, puedes romper los engranajes. Eso no es una opinión de estilo, es un mecanismo físico haciendo su trabajo, y forzarlo de más rompe piezas de verdad. La reparación cuesta entre $200 y $500 según el reloj. El arreglo es simple, adelantas las manecillas hasta pasar las 6 de la mañana antes de tocar la fecha y ya quedaste fuera de la zona de peligro. 30 segundos extra y el mecanismo queda intacto para siempre. Ninguno de estos detalles es sobre estilo. Son instrucciones de un mecanismo que vas a tener por años y que sí se puede dañar si lo tratas como si todas las reglas de este video pesaran lo mismo. Fíjate en la diferencia con todo lo que vimos antes. Esta regla no depende de que alguien te vea, ni de que a alguien le importe tu correa. Depende de un engranaje adentro del reloj que no sabe qué hora social es, solo sabe qué hora mecánica es. Rómpela y el costo es real, se paga en efectivo en un taller con una factura. Ninguna de las otras reglas que vimos hoy tiene esa clase de prueba. Ni el broche centrado, ni la muñeca correcta, ni la correa que combina con el cinturón. Esas rompen, en el peor de los casos, la aprobación de alguien que ni siquiera existe en el cuarto contigo. Esta rompe un engranaje que sí existe, adentro de tu reloj, ahora mismo mientras lo llevas puesto. Y ese contraste es la razón por la que vale la pena separar las reglas antes de seguir la primera lista que encuentres. No porque las demás reglas sean mentira, ya vimos que varias tienen una historia real detrás, sino porque solo una de las 10 te cuesta dinero si la ignoras, y las otras 9 solo te cuestan la sensación de haber pasado un examen que nadie estaba tomando. Así que la próxima vez que estés frente al espejo, con el reloj puesto antes de salir, revisa la fecha si la vas a cambiar entre las 9 y las 3, esa sí importa. Revisa el broche, el polvo, en el cristal, si le diste cuerda a la hora exacta, esas ya no. No porque no importen del todo, sino porque el único examen que estabas pasando ahí eras tú mismo, calificándote sin que nadie te lo pidiera.
De las 10 reglas que vimos hoy, la mayoría nacieron de una razón real, hace mucho tiempo, para un problema que en ese momento sí existía. Pero el problema se resolvió y la regla se quedó funcionando sola, sin nadie del otro lado sosteniéndola. Así que la pregunta con la que te quiero dejar es esta. De estas reglas, ¿cuál sigues cumpliendo aunque no haya nadie mirando? Piénsalo esta semana, no solo con el reloj, con cualquier otra cosa que haces bien sin que nadie lo esté pidiendo. Y si no te gustó tu respuesta, el sistema para dejar de perseguir exámenes que nadie te está tomando sigue en risktheory.store. Gracias por llegar hasta acá, de verdad. Nos vemos en el próximo, con el reloj que tú quieras, puesto como tú quieras.